Guardias de seguridad nocturnos o personas que trabajan en el turno de noche, ¿cuál es la cosa más aterradora que han experimentado? Trabajé en un centro quirúrgico fuera del horario laboral con otro empleado. Han pasado muchísimas cosas raras, pero esta fue la más aterradora. Estábamos en la sala de postoperatorios, cerrando todo por la noche. Mi compañera de trabajo me buscó unas habitaciones más allá y me preguntó si acababa de pasar por donde ella estaba. Le dije, no. Llevo aquí unos minutos, ¿por qué? Entonces me dijo que vio a alguien pasar por allí tarareando y con el uniforme del mismo color que yo. Unos minutos después estábamos juntos y empezamos a salir de la sala de postoperatorios después de que todo estuviera cerrado y las luces apagadas. Oímos un ruido extraño, nos dimos la vuelta y vimos que se encendían las luces de la fila principal del pasillo. Necesitan un interruptor, no sensor de movimiento. Nos asustamos un poco y ella gritó, vale. ¿Quién está aquí intentando asustarnos? Entonces caminamos hacia el pasillo y revisamos todas las habitaciones. Nada, así que entramos en la zona de recepción de productos y nos dimos cuenta de que la sala diagonal pasillo también tenía las luces encendidas, se activan con el movimiento y no habíamos estado allí en toda la noche, se apagan después de 5 minutos sin movimiento. Ella va a la izquierda y yo a la derecha hacia la puerta de salida que da al aparcamiento. En la ventana de la puerta veo el reflejo de mi compañera de trabajo y también el de una mujer de pie, mirando a la pared, justo al lado de mi compañera. Literalmente a medio metro de ella. Me asusté muchísimo y volví corriendo a la zona de postoperatorio. Ella me siguió gritando, preguntando qué demonios pasaba. Le conté lo que vi y salimos pitando de allí. También tuve una puerta del baño que se cerró sola en esa área postoperatoria y el botón de llamada de emergencia se activó sin nadie dentro. No trabajo en el turno de noche, soy profesor, pero a menudo me quedo hasta tarde durante los meses de invierno para intentar ponerme al día con el trabajo. A veces no salgo hasta las 7 y para entonces ya está completamente oscuro. Muchas veces, estando así solo, he oído a niños reírse. He recorrido el edificio, habitación por habitación, buscando la causa, ya que la idea de tener niños pequeños encerrados durante la noche no me resulta agradable. Nunca encuentro a nadie, las puertas y ventanas están cerradas y no hay rastro de nadie afuera. Pregunté y parece que muchos compañeros de trabajo que se quedaron más tarde de lo habitual escucharon la risa, así como otros sonidos. Ahora, cuando oigo las risitas, uso mi voz de profesor y les digo que se callen. Parece que funciona, así que me parece bien. Soy consejero en un hospital psiquiátrico. Trabajo muchísimos turnos de noche y a veces pasan cosas bastante inquietantes. Una noche escuché una puerta rechinar al abrirse y uno de los pacientes se asomó, dejando al descubierto la mitad de su cara. Me estaba mirando fijamente mientras susurraba algo que no podía entender desde donde yo estaba. Naturalmente, le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo. No respondió. Simplemente se fue inclinando muy despacio hacia atrás hasta desaparecer en su habitación y cerró la puerta. Eso se repitió varias veces durante esa misma noche. Es una historia que suelo contar cuando la gente me pregunta a qué me dedico, porque con el tiempo me ha empezado a parecer graciosa. Pero en su momento, me asusté como nunca. Trabajé de noche en una gran oficina corporativa, y una noche mientras hacía rondas revisando puertas, escaleras y salas de calderas, hay un pasillo largo, tal vez 400 pies, con oficinas a ambos lados y una gran ventana al final. Estoy caminando hacia abajo mirando las oficinas y en la ventana de la puerta veo lo que parece ser alguien parado detrás de mí. Pienso que era simplemente mi reflejo, y sigo adelante. Mientras caminaba por el pasillo miré mi reflejo en la gran ventana y sigo viendo algo que parece tener una segunda cabeza. Empecé a hacer mis rondas un poco más rápido sintiéndome más asustado. Entonces mi compañero en la sala de cámaras habla por la radio preguntándome si un empleado de la oficina caminaba conmigo. Salí de allí y pedí un traslado al día siguiente. De joven, trabajaba como guardia de seguridad en el Museo del Louvre, donde está la Mona Lisa. Trabajaba en el turno de día, era mi trabajo de estudiante a tiempo parcial. Escuché historias espeluznantes del personal del turno de noche. Había un pasillo con espadas a ambos lados y un guardia de seguridad pasaba con su linterna cuando, de repente, algo le tiró de la chaqueta y casi se cae. Se giró y no había nada. Estaba gritando por el walkie-talkie y alguien tuvo que subir y llevarlo a la sala principal. Revisaron las cámaras y vieron que le habían tirado de la chaqueta en el aire. Al día siguiente, cuando informaron al jefe de seguridad, este les dijo que no hicieran caso. Y desde entonces, siempre hacen sus rondas con 2 guardias de seguridad. Y hay muchas más historias de ese lugar.
No debemos olvidar que mucha gente murió violentamente en el Museo del Louvre. Oh, tengo uno. Estaba trabajando hasta muy entrada la noche en Colonial Williamsburg. Mi trabajo era apagar las luces de la mansión del gobernador y de algunos otros lugares al final de la noche. Terminé y estaba caminando hacia mi coche cuando mi jefe me llamó y me dijo que había olvidado una luz. Era bastante nuevo, así que simplemente dije que sí, señor, y volví. Efectivamente, una luz en el ático estaba visiblemente encendida desde afuera. Así que entré, subí al piso superior y subí por el mástil. Una vez arriba, no había luces encendidas. No le di mucha importancia en ese momento, así que bajé hasta abajo y volví afuera. Una vez afuera, volví a mi coche. Mi jefe me envió un mensaje preguntándome si me ocuparía del asunto. Le dije que sí, y se molestó porque pensó que mentía. Volví a la mansión y, efectivamente, la luz estaba encendida. Volví arriba y la luz se apagó de nuevo. Estaba mirando por la ventana, que estaba iluminada desde fuera. En ese momento pensé que alguien me estaba tomando el pelo, así que volví a salir hecho una furia. Bajé las escaleras y mi jefe me recibió en la puerta molesto. ¿Vas a apagar esa maldita luz o qué? Estaba apagada, me estás tomando el pelo. Así que subimos los dos y la luz estaba apagada. Pero se percibía un olor característico de una vela y lo que parecía ser una nube de humo alrededor de la ventana. Un fantasma molesto con una vela arruinó mi tercer día de trabajo. Solía trabajar en Kmart. Nunca me tocó el turno de noche, pero había algo en la parte de arriba, en la zona de apartado. Se escuchaban pasos, cajas deslizándose por el suelo aunque nada se hubiera movido, y golpeteos ocasionales. Las escaleras para subir tenían un sensor que normalmente se activaba cuando ponías el pie en el primer escalón. Pero a veces podías subir hasta arriba y no se activaba, y justo cuando dabas la vuelta para bajar, ahí sí se encendía. Eso asustó a varios. Esa cosa fue vista más de una vez. Yo la vi una vez, parecía que uno de los gerentes iba caminando detrás de una compañera. Pero al doblar la esquina, ella estaba ahí, con los ojos bien abiertos, y me dijo que algo le había respirado en la nuca. Cuando le pregunté por el gerente, me dijo que él no estaba trabajando ese día. Otro chico dijo que vio a un excompañero que había muerto años antes, allá arriba. Y otro vio una sombra negra atravesar el fondo de la tienda. La tienda ya cerró, pero mientras más se acercaba la fecha del cierre, más espeluznante se ponía todo. Se sentía como si te observaran, especialmente en la parte de atrás. Muy incómodo. Incluso un contratista se quejó de que alguien le lanzó algo, cuando no había nadie más con él en esa área. Algunos se asustaron mucho, decían que sentían como si alguien corriera detrás de ellos, pero no había nadie. Y varios de nosotros vimos como un palé lleno de cajas salió volando, como si alguien lo hubiera empujado con fuerza. Casi le pega a una compañera que justo pasaba por ahí. Hace unos 15 años trabajaba en el turno de 7 de la tarde a 7 de la mañana como asistente de enfermería. Estaba en el piso quirúrgico, así que la mayoría de los pacientes eran pre- o postoperatorios. Pero a veces mandaban pacientes de otras áreas cuando no había camas, así que de vez en cuando había alguna muerte. Los hospitales suelen estar bien cubiertos de noche, así que no pasaba tanto tiempo sola. Pero como asistente, cosas como bañar pacientes y cambiar las camas eran parte de mi trabajo. Una noche, mientras le daba un baño a un paciente, un hombre mayor, casi inerte, escuché que alguien tocaba. Revisé la puerta, pero no había nadie, así que ignoré el ruido y seguí trabajando. Volvió a escucharse el golpeteo, pero no parecía venir de la puerta. La tercera vez me di cuenta que venía de la ventana. Al principio me confundí, así que abrí las persianas pensando que tal vez algún niño estaba bromeando, había apartamentos cerca y ya sabes, los niños a veces hacen cosas raras. Pero en cuanto abrí las persianas, recordé de golpe que estábamos en el segundo piso, con vista al estacionamiento. Se me heló la sangre. Me quedé esperando, intentando encontrar alguna explicación lógica, algún movimiento. Al no encontrar nada, me asusté y cerré las persianas. Traté de terminar el baño lo más rápido posible. Cuando volvió a sonar el golpeteo, esta vez no fui a mirar. Solo acabé como pude, recogí mis cosas y salí de ahí. El paciente falleció unas horas después. Le conté a algunos compañeros, pero no se sorprendieron. Solo dijeron algo como si, esas cosas pasan y uno se acostumbra. Hace años trabajaba como camillero en un hospital pequeño, en el turno de noche. La mayoría del trabajo consistía en responder timbres y limpiar desastres.
Había una habitación en particular cuyo timbre de llamada sonaba solo, como si alguien lo activara sin razón. Los pacientes siempre negaban haberlo tocado, y a veces sonaba cuando la habitación estaba vacía. Las enfermeras más antiguas contaban que allí había pasado mucho tiempo una anciana antes de fallecer. Y que era ella quien seguía pidiendo ayuda desde el otro lado. Nos reíamos. Se volvió una especie de chiste interno. Cada vez que pasaba algo raro en esa habitación, decíamos que era Vicky, buscando atención. Han pasado 35 años desde entonces. Después de toda una carrera, ahora trabajo en el mismo hospital como empleo de retiro. La habitación de Vicky fue remodelada por completo, ahora es parte del área quirúrgica, todo brillante, nuevo y moderno. Pero aún hoy, cuando paso por ahí y todas las luces están apagadas, juro que, de reojo, veo a alguien de pie en la unidad de cuidados postoperatorios. Sé que es una ilusión óptica, pero aún así, me recorre un escalofrío. Le conté esta historia a una amiga que ha trabajado aquí todo este tiempo. Ahora, cada vez que me ve, me da un manotazo por haberle contado la historia, porque ella también ha empezado a ver a Vicky por el rabillo del ojo. Mi profesora de español de la secundaria nos contó que un día se quedó hasta tarde. Se quedó corrigiendo exámenes y fue al baño. Eran más o menos las 7, así que el baño estaba cerrado y tuvo que abrirlo con llave. Entró a un cubículo y al salir dijo que mientras se lavaba las manos vio a una niña parada junto a la puerta, como si intentara esconderse de ella. Le dijo que era tarde y que no debería estar en el campus. La había visto por el espejo y también con el rabillo del ojo, pero cuando se dio la vuelta ya no estaba allí, pensó que se había ido corriendo, así que intentó buscarla, pero no la encontró. Mientras caminaba de regreso a su aula, se dio cuenta de que no podía haber nadie allí porque ella había abierto la puerta. Fue con la profesora de español de al lado y le preguntó si había visto a una niña pequeña por allí, y la otra profesora le describió a la niña que había visto. Al parecer, esa niña había estado por allí y los conserjes y profesores la habían visto antes. También mencionó que había oído a niñas pequeñas subir y bajar corriendo las escaleras del edificio. Trabajaba en el turno nocturno en una casa de reinserción social. Una vez, mientras charlaba con una compañera, vimos por las cámaras a un tipo caminando por el callejón detrás del edificio. Ese callejón estaba entre nuestro edificio y otro de ladrillo, sin puertas en ese lado. Pensamos que uno de los residentes se estaba escapando, algo bastante común, así que le dije a mi compañera que siguiera viendo las cámaras mientras yo salía a ver quién era. Las cámaras estaban montadas en la misma estructura, una apuntaba al norte y la otra al sur. Solo había un punto ciego justo debajo de ellas, como de unos 6 metros. Salí, caminé por el callejón y no había nadie. Le hablé por radio y me dijo que el tipo desapareció de una cámara, pero nunca apareció en la otra, así que tenía que estar en el punto ciego. Pero no estaba. No había puertas, ni contenedores, ni desagües, ni nada donde esconderse. Las únicas puertas estaban como a 40 metros en cada dirección y ambas estaban cubiertas por las cámaras. Ese tipo simplemente desapareció. Trabajaba en el turno de noche en una residencia de ancianos en Nunavut. Una vez, mientras veía un video sobre los niños de ojos negros, oí que llamaban a la puerta. Era bien pasada la medianoche de un día laborable, así que me quedé allí paralizado, esperando a que quienquiera que fuera volviera a llamar o se fuera. Esperé unos 5 minutos y no oí nada, ni siquiera el crujido de pasos sobre la nieve. Revisé puertas y ventanas y no había nadie por ningún lado. Me asusté muchísimo. Trabajé en una antigua estación de tren construida justo antes de la Guerra Civil y que fue foco de breves combates. Se incendió, se reconstruyó y luego se desmanteló para convertirla en un recinto para eventos en la época moderna. El edificio era muy largo y estrecho, con techos altos. Las paredes eran de piedra autóctona, expuestas. Algunos eventos eran a altas horas de la noche y luego otro a primera hora de la mañana. Por ejemplo, una boda que se extendía hasta la medianoche y una feria comercial al día siguiente a las 6. Cuando los eventos eran tan seguidos, tenía que ir al almacén a limpiar y darle la vuelta yo solo en plena noche. Una noche llegué muy tarde a limpiar después de una boda. Se olvidaron algunas decoraciones, como siempre pasa. Esa noche habían dejado globos de helio. Siempre me asustaba en la estación. Había arañas que vivían en las grietas de las paredes de piedra y se escabullían en sus agujeros cuando te acercabas. Los pisos crujían por la noche y el lugar resonaba. Todos los sonidos eran más fuertes en ese edificio, especialmente de noche y solos. Estaba fregando el suelo, moviéndome hacia atrás desde el frente. Llegué casi al final del piso principal cuando vi movimiento con el rabillo del ojo.
Me giré y vi un globo, flotando a la altura del pecho, de modo que el extremo de la cuerda apenas tocaba el suelo, avanzando hacia mí por el centro del edificio. La estación, que ya estaba visiblemente silenciosa, estaba en ese momento tan silenciosa como una noche de invierno. El globo voló desde el pasillo que conectaba las salas traseras de la estación con la gran pista principal del evento con la suavidad de un tirador de caña y carrete. Se detuvo a pocos metros de mí. Yo era un niño de los años 90, por lo que esperaba que Tim Curry Pennywise me gritara algo desde el balcón donde guardaban el equipo audiovisual. Pero no pasó nada. Me costó mantener la calma y terminar esa noche, pero imagino que establecí un récord de tiempo.